Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este curso práctico de Python desde cero. Hoy vamos a hablar de los métodos de las cadenas de texto. Como habíamos visto, con la función dir podíamos ver las funciones que tiene el tipo string. Si lo ejecutamos, vemos que tiene todas estas funciones. Bueno, en este vídeo vamos a ver solo las más importantes. Vamos a empezar por upper. Upper se utiliza para convertir a mayúsculas. Por ejemplo, esta cadena que tenemos en minúsculas, si yo hago punto upper, la convierto a mayúsculas. A la inversa, si yo uso punto lower, la convierto a minúsculas. Y vemos que esta cadena que está en mayúsculas pasa a minúsculas. Con el método swapCase, lo que hacemos es convertir las mayúsculas a minúsculas y las minúsculas a mayúsculas. Vemos que esta cadena que hemos definido aquí tiene mayúsculas y minúsculas. Si yo lo ejecuto, vemos que me las devuelve a la inversa, es decir, las que estaban en minúsculas en mayúsculas y al revés. El método capitalize lo que hace es convertir la primera letra de toda la cadena de texto en mayúsculas. Por ejemplo, aquí tenemos esta cadena con 3 palabras, que si yo le hago el capitalize, nos convierte la primera letra en mayúscula. El método title lo que hace es convertir a mayúscula la primera letra de cada palabra. Vemos la misma cadena de antes, si lo ejecuto, vemos que la primera letra de las 3 palabras las pone en mayúsculas. Para eliminar los espacios en una cadena de texto tenemos 3 métodos. El método strip, que elimina los espacios a la izquierda. Vemos que la cadena que hemos definido tiene espacios a la derecha y a la izquierda. Con el strip quito los de la izquierda, con rstrip elimino los de la derecha, vemos que los de la izquierda siguen, y con strip elimino a ambos lados. Ahí lo tenemos. Otro método útil que tienen las cadenas de texto es el método format. Vamos a explicar cómo funciona. Entre corchetes definimos en qué posiciones van a ir lo que queremos introducir. Y dentro de la función format introducimos los valores. Es decir, aquí hemos puesto un valor hola y un valor pepito. Y dos llaves abiertas y cerradas. Si lo ejecuto, vemos que en la primera nos va a poner el primer valor, hola, y en la segunda nos va a poner el segundo valor, pepito. Mira, si lo queremos ver más claro, podemos poner, por ejemplo, aquí 2 líneas y vemos que así lo está haciendo. En los primeros corchetes pone hola y en los segundos pone pepito. A estos corchetes podemos introducir el índice de la posición, es decir, estas palabras que hemos introducido, pues hola se correspondería con 0 y pepito se correspondería con 1. Podemos pasarle a las llaves esos números. Vemos que si yo pongo 1 y 0, si lo ejecuto, vemos que ahora me lo imprime al revés. Si por ejemplo pongo 2 unos, me va a poner pepito 2 veces. Si pongo 2 ceros, aquí, ¿ves? Donde pongamos 0, va a poner hola. Para alinear y desplazar textos, podemos usar la siguiente simbología. Entre corchetes, entre llaves, vamos a poner 2 puntos, el símbolo de mayor y el número de espacios para dejar espacios a la izquierda. De la misma manera, cambiando el símbolo mayor por el símbolo menor, vamos a dejar los espacios a la derecha. Y si usamos este símbolo y ponemos 10 caracteres, nos va a dejar 5 a cada lado. Si lo ejecuto, ahí lo vemos. A los números, cuando los ponemos como texto, usando los corchetes, podemos darles formato utilizando esta simbología que vemos aquí. Vamos a ver solo algunas. Vamos a ver los decimales. Entre corchetes, que es donde vamos a poner el valor, ponemos por un lado el índice del objeto, que es 0, que va a ser valor, 2 puntos, y indicamos cuántos decimales queremos. Punto 3, quiere decir 3 decimales con la F, y punto 6, 6 decimales. Si lo ejecuto, vemos que así es. El primero tiene 3 decimales y el segundo tiene 6. Para los porcentajes vamos a usar el símbolo de porcentaje. Vemos que primero introducimos el índice del elemento, que va a ser este 0.5, y luego 2 y el porcentaje. Y de esta forma
vemos que no está poniendo dos decimales. ¿Por qué? Porque tenemos que poner un punto delante del 2. Si yo pongo un punto delante del 2, me limita la salida a dos decimales. Si pongo punto 1, me lo limita a un decimal. Este es un método muy recomendado para convertir los ratios a porcentajes cuando los queremos mostrar por pantalla. Este método format también soporta el uso de argumentos. De esta forma es más legible. Y esto se parece a los f-strings que veremos a la continuación cómo funcionan. Y aquí simplemente entre llaves ponemos el nombre de la variable. Vemos, dentro de format hemos definido una variable nombre, un argumento nombre que es Pepito y un argumento apellido que es Rey. Si yo lo ejecuto, vemos que entre las llaves de nombre pone la variable nombre y en apellido pone el apellido. A partir de la versión 3.6 se introdujeron los f-strings que permiten mayor legibilidad. Vamos a ver cómo funcionan. Simplemente poniendo una F delante de la cadena de texto, podemos dentro de los corchetes definirlo directamente sin necesidad de usar un format. Como vemos, le podemos pasar aquí el valor que habíamos visto en la parte superior, que ese valor se lo pasábamos al format. Pues de la misma manera, en lugar de indicar el índice, podemos indicar directamente el valor. Vemos que si lo ejecutamos, nos da exactamente lo mismo con el porcentaje. Y de igual manera, podemos usarlo para pasar variables. Por ejemplo, hemos definido una variable nombre y una variable apellido, y si las ponemos entre llaves con la f delante para que sea un f-string y lo ejecutamos, vemos que efectivamente funciona correctamente. Para convertir una cadena de texto a una lista, podemos usar, por ejemplo, split. ¿Cómo funciona split? Pues split, por defecto, a una cadena de texto separa las palabras por espacios. Vemos que si lo ejecuto, me la separa por espacios. Si yo elimino los espacios, vemos que me muestra la cadena toda junta. Si lo que queremos es convertir todos los caracteres a una lista, en lugar de utilizar split, podríamos utilizar la conversión utilizando el tipo lista. Vemos que si lo ejecutamos, me muestra todos los caracteres. ¿Pero por qué es tan útil split? Pues porque permite definir el separador. Es decir, yo aquí he definido un punto como separador y entonces, si yo al nombre fichero le aplico un separador con un punto, pues vemos qué pasa. Que me pone datos en la primera variable y lo que hay a la derecha del punto a la segunda. Vamos a verlo mejor con otro ejemplo. Si yo defino un texto de la siguiente forma, separando los números con dos puntos, y luego llamo a split con esos dos puntos, si lo ejecuto, me separa en una lista cada uno de esos valores. Por otro lado, el método join hace lo que split, pero a la inversa, es decir, permite unir los elementos de texto, una lista con elementos de texto permite unirlos en una cadena de texto. Vamos a ver, si yo defino aquí una variable texto, le hacemos un split, como habíamos hecho, y se lo asignamos una variable. Luego, con .join, definimos cómo lo vamos a unir, .join y en la lista que hay que unir. Vemos que si lo ejecuto, efectivamente me los une con líneas. Para reemplazar un valor por otro, podemos usar la función replace. Si yo defino esta cadena de texto y queremos cambiar las as que haya por arrobas, pues llamo a replace y primero el elemento que quiero buscar y por el que le quiero cambiar. Vemos que si lo ejecuto, me ha sustituido las as por arrobas. Otros métodos interesantes son starts with y ends with, que permiten comprobar si la cadena comienza o acaba de una forma determinada y nos devuelve un true o false en caso de que se cumpla o que no se cumpla. Vemos que si lo ejecuto nos devuelve true y true. ¿Por qué? Porque la cadena comienza por hola, starts with,
con hola y acaba de esta forma. No hace falta que pasemos una palabra entera, simplemente podemos comprobarlo los caracteres que quedamos. Si uso la exclamación, vemos que me devuelve tú también, porque acaba en exclamación. Estos son algunos de los muchos métodos que tienen las cadenas de texto en Python. Si queréis saber alguno más, pues aquí os dejo un enlace a la documentación. Espero que os haya parecido interesante el tema. Cualquier duda que tengáis o algo que queráis saber acerca de los métodos de las cadenas de texto, dejármelo por los comentarios. Y como siempre, hasta la próxima.